Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su congreso virtual sobre los daños psicológicos y mentales en medio de la pandemia. Yo como médico lo que voy a intentar es explicar cómo me afectó a mí, pero también cómo ese documento técnico que le he enviado me ayudó a enfrentar los miedos y los problemas que tuve desde el punto de vista psicológico con los pacientes. Mi nombre es Marco Rodríguez, yo soy médico general y ahora mismo estoy actuando como médico rastreador y médico de urgencias para las emergencias COVID en atención primaria en España. Pues mire, resulta que llega el COVID en medio de una pandemia, lo que sabemos es muy poco, que se parece mucho a su hermano, que es el SARS-1. Luego bautizamos este como el COVID-2, nos dicen que viene de un mercado, que es posible por una zoonosis y que tiene que ver mucho con la ingesta que pudo haber sido con la ingesta de un murciélago. Porque claro, cuando se aíslan los virus y se hace la secuencia, se ve que se parece muchísimo a un virus de respiratorio que fue aislado, un coronavirus de un murciélago. Bueno, en fin, sabemos que este virus se comporta un poco parecido a su hermanito, el SARS-1, y el MERS-2, que es el virus respiratorio del Medio Oriente. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos que pasar de 0 a 100 en un minuto. Cuando entra la pandemia, en España se cambian todo y se reestructura, el modelo de asistencia. ¿Qué se hace? Que se pone, los médicos ya no ven los pacientes directamente, sino que hacen dos circuitos, uno respiratorio y luego uno no respiratorio. Se ven en urgencias, que son todas las que no sean respiratorio, y todo lo que sea respiratorio se hace con el médico vestido, con un EPI, con un equipo de protección personal. ¿Qué pasa? Que adaptarse a ese equipo de protección personal así es bastante difícil, porque tienes que respirar a través de dos mascarillas, una FP2, ponerte unas gafas o ponerte una pantalla, ponerte encima todo lo que lleva. Y no estábamos acostumbrados a trabajar de esa manera. A hablar hay que hablar más alto porque no te escuchan, porque no te entienden. La movilidad es más difícil y también todo el cuidado que hay que tener a quitarse el EPI de la manera correcta sin que te infecte tú o que infecte un compañero o que contamines una área que se supone que debería estar limpia. Ese siempre ha sido el estrés máximo. Si te vas en el coche a hacer un domicilio, a ver un paciente, que si limpié el coche, que si limpié, que si desinfecté las áreas, que si dejé, me quité el EPI correctamente, que si no me infecté, que si me lavé las manos, eso es un desgaste psicológico importante que es extra, no estaba, ni siquiera desde cuando estudiábamos medicina. O sea, pasamos que la severidad de un quirófano, de vestirse con ropa quirúrgica, la tienes que llevar día a día. Yo me convierto en un médico que hace respiratorio, entonces voy a este documento y este documento me da todas las pautas que yo necesito para controlar. Sé que es una enfermedad que tiene un progreso leve en mayoría de los pacientes, en el 80%, un progreso intermedio que requiere internamiento, vamos a decir un 20% de los pacientes, y un mínimo pequeño porcentaje de menos de 4% que necesita cama UCI, ingreso o cuidado crítico intensivo. Y que la letalidad, obviamente, a menor prueba que se hagan, y más pacientes que se mueran, la letalidad es más alta. Pero claro, la letalidad baja en el momento que se comienzan a hacer pruebas de PCR más altas y también pruebas de cribado, como pruebas de antígeno, pruebas de ELISA y también cuando se empiezan a hacer serologías. Ya ahí comienza entonces a bajar la letalidad porque claro, tienen más pacientes positivos y cuando hacen la correlación, pues la letalidad es menos. O sea, sería un menos de un 2%. Pero eso varía. España tuvo en la primera ola un 8, luego ahora fue bajando a un 5. Eso depende de muchísimos factores. Entonces, ¿qué pasa? Le he dicho que yo soy un médico rastreador. Tengo que sentarme en mi computador, tengo todo mi EPI puesto, pero también tengo que llamar pacientes. Bueno, pues lo llamo. Yo tengo un conjunto de síntomas que debo saber antes de seguir, aun cuando un paciente me entra a la agenda diciendo que tiene un cuadro respiratorio. El COVID-19, me dicen el COVID. Bueno, ¿qué tengo como COVID? ¿Cuáles son los síntomas que este documento me enseña? Este documento me enseña que yo tengo fiebre en la mayoría de los casos, un 80%. Luego tengo tos seca, que son dos indicadores importantes de, cuidado, tos seca y fiebre. Luego vienen otros, como con expectoración,
artromialgia, dolor articular, escalofrío. Luego vienen otros síntomas que se agregan, como la astenia, que no es tan frecuente, pero ahí quiero hablar de eso a ojo a un momento. Astenia, y vienen otros síntomas digestivos que no son tan frecuentes, como diarrea y dolor abdominal. Y luego está los signos neurológicos que no son tan frecuentes, pero que cuando están, yo apostaba dinero que era COVID y casi siempre ganaba. Cuando tú tenías ageusia y anosmia, pérdida del gusto y pérdida del olfato. Que hay, ojo, los pacientes demostraban un gran deterioro psicológico porque en un momento, bueno, es la experiencia que tengo, me decían, no siento nada, no como nada, no huelo nada y no me sabía nada la comida, esto es terrible. O sea, son síntomas nuevos que casi ninguno de nosotros sabe, al menos que tú te resfríes un día, que te dé una gripe, que te dé una sinusitis y tú más o menos dices, bueno, pues ya sé cómo se siente, pero ¿qué hacíamos? Era un poco difícil manejar el paciente, un poco que no quería comer, que no quería beber, porque claro, son síntomas nuevos que nunca había experimentado en su vida y ahora los tiene. Este conjunto de síntomas que tiene el paciente y que yo tengo que hacer un cribado telefónico y que tengo que hacer una buena anamnesis telefónica para yo decidir qué hago con el paciente. Ya cuando está montado correctamente todo el circuito respiratorio, nosotros tenemos la opción de mandar al paciente a venir a hacerse una prueba, ya sea un PCR, ya sea una prueba de antígeno o ya sea una prueba serológica, dependiendo de lo que se entendiese en ese momento que mandase el protocolo. Entonces, se hace un seguimiento del paciente. Y lo increíble de esto es que ni el médico está preparado psicológicamente, ni el paciente tampoco. Entonces, pero claro, a través de la teoría es que uno comienza a ver cómo puede ayudar a los pacientes. Y por eso mando este documento donde ustedes, para que se nutran como lo hice yo en medio de una pandemia, que me sirvió para lo siguiente. Cuando yo tenía un paciente que tenía que aislarlo y decirle, tiene que quedarse en casa, me preguntaba, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Bueno, tiene que quedarse en casa porque es un virus que se transmite de persona a persona, que se transmite por aerosol, por gotitas micras que van de 5 a 100 micras, que se transmite de persona a persona a menos de 2 metros de distancia. Por eso, creo que viene una fotografía que hay muy importante que te mide la cantidad de aerosoles que son letales, o sea, los que más son infectivos. Entonces, hay un aerosol que nosotros producimos que tiene 100 micras cuando hablamos, que es el que dispara como si fuera saliva. Y ese a 2 metros que se mete en un ojo, se mete en la nariz o se mete en la boca, ese es el que es realmente más peligroso de todo y es el que infecta. ¿Qué pasa? Que también tenemos otro componente. La gente se le explica, no se junten en casa o no hagan comidas familiares, tengan cuidado, mantengan la distancia. ¿Por qué? Porque este documento explica que desde China se sabe que la mayor tasa de contagio, que llegaba hasta un 10%, la mayor tasa de contagio secundario, o sea, que desde un caso se derivara a 1, 2, 3 o 4, y que generalmente la tasa real de contagio es 3, o sea, por uno positivo puede que hayan 3, o no, o 2, o 1, o hasta 10, pero de 2 a 3 más o menos. Se explicaba que la tasa era intrafamiliar y que hay algo que se llama los super diseminadores, que son esos pacientes que tienen esa saliva con esos fómites que se producen con la tos o que se producen con el estornudo o con el hablar o con el respirar. Esos fómites y ese aerosol eran lo que producían la infección. ¿Qué pasa? Que a una sustancia de 2 metros, y si tú no sabes, si tú eres un paciente asintomático y estás en tu casa hablando alto cerca de tu madre y tu madre al niño, pues se van a infectar todos. Entonces, con estas pautas teóricas que teníamos, yo podía guiar a la población y decirle, mira, tengo información de que si tú haces esto y te juntas, te vas a infectar. No es una broma, no es un relajo. Por eso entonces accedían a hacer cuarentena en una habitación, a aislarse, también con medidas, por ejemplo, higiénicas, sépticas. Por ejemplo, podían coger la pauta que yo más daba era poner 9 partes de agua con una de cloro que elegía, que se dice aquí, y con eso desinfectar las áreas. La basura que producía un paciente se ponía aparte, se ponía afuera, y eso ayudaba a reducir la tasa de contagio intrafamiliar que sale de este documento, porque vuelvo y explico.
este documento sale primero que los protocolos, porque la pandemia llega y lo único que nos da tiempo es a recolectar datos que ya China había dejado saber más o menos alrededor de marzo. Bueno, cuando yo tengo estos pacientes, cuando yo hago el cribado telefónico, yo tengo que saber que yo tengo un paciente que está psicológicamente asustado, que tiene miedo, que ha leído bastante en la prensa, que le han dicho bastante cosas, que un grupo le dice que es mentira, que otro grupo le dice que es verdad, pero que también, más importante que todo, se sabe todos los síntomas. Como tú haces un cribado en una persona que se sabe todos los síntomas. ¿Tiene esto? Sí, y esto también. Y no puede ser verdad que tenga todos los síntomas que tú le dices. Bueno, entonces, lo que yo desarrollé fue una técnica de conversación que me llevaba a síntoma por síntoma, preguntándolo calmadamente, sin sugerirle que tenía ese síntoma. ¿Ha tosido hoy? ¿Ha tenido fiebre? En vez de tiene fiebre, ¿ha tenido? Bueno, es un poco, fue unas técnicas de conversación que esos síntomas me fue ayudando a entender cuál era la posición del paciente y hasta yo demostrar la verdad. Luego hacíamos un cribado. Ese paciente al quinto día tú tenías que estar pendiente porque según la data, al quinto día es donde se da la hipoxia. Es donde un paciente totalmente normal, sin ningún síntoma de agravio, ¡pum!, viene de repente y te hace hipoxia. Se le baja el oxígeno, saturando 89 y hay que mandarlo rápido al hospital. Por eso esa llamada era importante, la de seguimiento. La del quinto día, porque era cuando estaba el agravio. Sabe que la enfermedad, ya lo dijimos, tiene una parte, o pasan 2 semanas con síntomas banales, o puede durar hasta 8 semanas con terminar en UCI y efectivamente con la muerte. Los mecanismos de acción de la enfermedad y todas esas datas no lo vamos a mencionar porque no son importantes, más que para su educación como estudiantes de medicina, pero más bien es la parte psicológica que estamos tratando de cómo se fue construyendo durante la pandemia un miedo que se fue construyendo en ambas partes. El médico, que tenía que informarse y que tenía que lidiar con la población, y una población asustada. Bueno, luego comenzamos a tratar los pacientes con las pautas que vamos aprendiendo sintomáticamente hablando. O sea, íbamos por síntomas, no teníamos protocolo, vamos por síntomas, y cada paciente que se iba grabando o que entendiésemos, ya lo íbamos mandando al hospital para hacer una radiografía, o lo íbamos a mandar al hospital para hacer estudios de lugar, radiografía, electrocardiograma, porque ahora vamos a importante. La población no son las mismas. No es lo mismo aislar a un niño de 8 años que tiene COVID positivo y que sabemos que la enfermedad no es tan grave, excepto por algunos casos que se dieron en Estados Unidos, que era la que había el Kawasaki disease pero que no, la enfermedad de Kawasaki, pero esos fueron casos puntuales, pero realmente, y también en Reino Unido, pero realmente cuando un niño, y que era poquísimo frecuente, tenía un coronavirus, no es lo mismo aislarlo a él que aislar a un señor ya de 80 años que tenga diabetes, que sea hipertenso, que tenga enfermedades cardiovasculares, que tenga algún problema de inmunosupresión, que tenga algún problema de enfermedad digestiva, y por último, otro tipo de pacientes que son las embarazadas, que también se consideran como pacientes de riesgo. Todos estos pacientes tenían que tener su cuidado porque el COVID era un agravante. O sea, para un paciente diabético era un agravante porque, como ustedes saben, que el COVID tiene predisposición por alterar la cascada de la coagulación y por alterar convertir de fibrinógeno a fibrina y alterar los dímeros D. Entonces tú tenías que tener cuidado porque los pacientes con historia de enfermedad cardiovascular y con riesgo de enfermedad cardiovascular podían fácilmente hacer un infarto, y que vi pacientes morir de un infarto, o podían hacerte un tromboembolismo pulmonar fácilmente. Entonces, ese era también un tipo de paciente que, debido a la comorbilidad, había que tenerlo en cuenta. Yo espero que yo haya podido cumplir un poquito de cómo ha sido la pandemia para nosotros aquí, y le agradezco muchísimo de antemano por la oportunidad. Un gran saludo.